Bien, The Quick and the Dead, la segunda parte de este video de Pavel, que me lo están pidiendo un montonazo. ¿Cuándo vas a hacer la segunda parte? ¿Cuándo vas a hacer la segunda parte? Bueno, acá está la segunda parte. Empecemos con un repaso para evitar preguntas. Pregunten lo que quieran, pero tratemos de evitar preguntas. Cuanto más las evitemos, mejor. Podemos concentrarnos en otras cosas. Teníamos dos modelos, el 5-4 y el 10-2. 5 son las repeticiones, 4 son los sets. ¿Sí? 10 son las repeticiones, 2 son los sets. Si en el 5-4, ¿sí?, cada set dura 30 segundos, es una serie de 2 minutos. Y si en el 10-2 cada set dura 1 minuto, ¿sí?, cada serie va a durar 2 minutos. Entonces, el 5-4 eran 5 repeticiones por set. Cada set eran de 30 segundos. Tengo 4 sets por serie, 30 por 4, ahí tengo los 2 minutos, ¿sí? Entonces me quedan 2 minutos de trabajo con 1 minuto de descanso para pasar a los siguientes sets. Recuerden que cada serie es todas las lagartijas y todos los swing. O sea, de lo que acabo de decir son 2 veces. Entonces me queda 5 repeticiones de swing en 30 segundos, 5 de swing en 30 segundos, 5 de swing en 30 segundos, 5 de swing en 30 segundos, descanso 1 minuto. Y todo lo mismo que acabo de decir, pero con las lagartijas. Como tiene 1 minuto de descanso entre cada de estos 4 sets, me van a quedar una serie de 6 minutos. Si a esto le doy 5 vueltas, me va a quedar un entrenamiento de media hora. ¿Quedó claro? Quedó clarísimo. Ahora, cuando hablo del 10-2, yo hago 10 repeticiones por set, cada set tiene 1 minuto, o sea, hago 10 swing o 10 lagartijas y descanso lo que me quede en el resto del minuto. Cada set dura 60 segundos, 1 minuto, y tengo 2 sets por serie, o sea, va a durar 2 minutos. Hago 10 swing, descanso el resto del minuto, 10 swing, descanso el resto del minuto, descanso 1 minuto, 10 lagartijas, descanso el resto del minuto, 10 lagartijas, descanso el resto del minuto, 1 minuto de descanso. Eso es una serie, ¿sí? Eso también me va a llevar, si lo hago en 5 series, me va a llevar 30 minutos. Pero descanso un montón. Sí, esa es la idea. Por eso venimos con el video largo, para ver por qué hay que descansar un montón y cuáles son todas las bases, sobre todo cuáles son las bases fisiológicas de esta propuesta de Pavel. Bien, Pavel comienza su libro como con una fábula. En verdad no es una fábula, es algo que pasó. Un amigo fue, no sé, a África a sacarle fotos a leopardos o a investigar y vio 2 tipos de leopardos. Uno joven, este leopardo joven en 5 segundos agarró un animal, lo destrozó y en menos de 15 segundos ya lo había subido a un árbol y ya estaba durmiendo el tipo. O sea, había hecho su trabajo de la manera más rápida posible. En cambio, otro leopardo, lamentablemente más viejo, más golpeado, lastimado, había estado luchando 40 segundos, 1 minuto para agarrar al bicho, antílope, gacela, vaya a saber qué corno era, destrozarlo. Luego, cuando lo iba a subir al árbol, se encontró con unas hienas que le complicaron la vida, tuvo que luchar con las hienas. Estuvo como 4 minutos, 5 minutos, le costó subir al bicho al árbol porque ya estaba cansado un montonazo. Y al final consiguió lo mismo, pero no fue tan eficiente ni tan rápido como el leopardo más joven. A las 4 semanas ya estaba muerto este. De ahí viene el título del libro, ¿sí? The Quick and the Dead es el rápido y el muerto. Y él compara, como estamos viendo en las fotos, el rápido con la foto que vemos abajo del rápido. Claramente el rápido es el de la columna de la izquierda, se lo ve joven, se lo ve picante. Con esa idea también llevada a la práctica, ¿no? Pocas repeticiones en poco tiempo, eficiente, sin productos de desecho, totalmente fresco y haciendo su trabajo y viviendo un montonazo. Y el otro ejemplo, estamos viendo el muerto. Sí, fíjense que es muy gracioso, elegí justo una foto exactamente igual al leopardo que ya no da más. Es el que tarda mucho, el que hace mucho, el que sufre mucho, el que la pasa mal y después termina así. Vamos a ver cuáles son las bases, ¿sí? El rápido, dentro de esta fábula que hace Pavel, es el asesino en menos de 16 segundos. En la foto se ve claro, un asesino en menos de 16 segundos.
Es poderoso, poderoso de potencia, ¿sí? Es minimalista, pocas cosas, rápidas, bien hechas. Las sesiones van a ser entre 12 a 30 minutos, de 2 a 3 veces por semana. Muy poco, minimalista, poco tiempo. Y va a lograr altos niveles de performance sin dañar la salud. Esto para una persona de más de 40 años es fundamental. Al menos yo lo pienso así. En cambio el muerto, ¿sí? Yo estoy diciendo lo que dice el libro de Pavel. No me empiecen a mandar 15.000 mensajes. Yo no dije nada. Yo agarré el libro, lo copié acá, trato de resumir, estoy diciendo lo que dice Pavel. Antes que me empiecen a decir, ¿y vos qué dijiste? Yo no dije nada. Yo estoy diciendo lo que dijo Pavel. El muerto es la mentalidad actual. Los protocolos de alta intensidad, ineficientes, costosos, dramáticos. Los metcons, ¿sí? Los acondicionamientos metabólicos que generan acidosis, radicales libres, tóxicos, vacían la energía de tus músculos, te dejan cansado y facilitado a la lesión. Estos son los dos mundos que está presentando Pavel, ¿sí? Y su comparación con esta anécdota de los dos leopardos. Vamos a ver un poco por qué insiste en entrenar la potencia, ¿sí? Primero porque sí. Esa está buenísima. ¿Por qué? Porque sí. Porque ser potente es increíble. Yo me quedo con esa ya. O sea, toda la otra explicación fisiológica, qué sé yo. Pavel dijo, che, ser potente es increíble. Che, suena re bien eso. Bueno, vamos a ver ahora por qué. Porque los efectos que tiene el entrenamiento de la potencia te vas a encontrar que van a disparar cambios bioquímicos, entrenar la potencia, que ahora no nos vamos a extender porque no es un video de fisiología, que van a ser la base para la velocidad, la fuerza y la resistencia. Produce incrementos en la testosterona, bien. Después explica que con la edad lo primero que se pierde es la velocidad, porque empezás a perder las fibras de tipo 2, que son las responsables de la velocidad. O sea, sería una buena idea tratar de mantener estas fibras y este tipo de actividad. Sería una manera de no envejecer. La habilidad de los músculos de contraerse fuerte y rápidamente es vital. Y quizás te sirva para evitar caídas y muchas otras cosas, diría yo, en edad avanzada. El entrenamiento de la potencia es de bajas repeticiones con generosos descansos. Acá ya empezamos a entender por qué tanto descanso. Al menos de 2 a 5 minutos. La fatiga es todo lo contrario al entrenamiento de potencia. Y sí, porque si estás fatigado, la velocidad va a menguar, la aceleración no va a existir. La acidosis es el enemigo de la velocidad. A mayor acidosis, a mayor I, dice ahí, no sé qué significa mayor I, va a haber una bajada en la fuerza y la velocidad, que es lo que no queremos. Por todo lo que venimos hablando. Si fuéramos el leopardo, obviamente no querríamos que haya una bajada en la fuerza y la velocidad. Y a partir de los 30 segundos la potencia original que tenía se cortó a la mitad. Y esto lo sabemos todos, ¿sí? Te pegás un pique y sabés que a partir de los 15 segundos no estás con tanta aceleración que cuando empezaste. Una frase bastante combativa que tiene que en vez de practicar para ser rápidos, están practicando para estar muertos. Poco violento, ¿no? Pero bueno, está bien en base a todo lo que está diciendo y a la propuesta que está haciendo. Si llegaste a los 8 minutos de este video, quizás entiendas qué es lo que quiso decir Pavel. Muy bien. Y con esto va a lo que él llama el entrenamiento antiglucolítico, ¿sí? Ahí quedó la fábula para Pavel. No sé por qué sigue siendo la fábula para Pavel. El entrenamiento antiglucolítico, tengo entendido que es un término que preconizó Verkhoyanski. Y está hecho a partir de la pregunta de Verkhoyanski. ¿De qué pasa si en vez de entrenar a un atleta para que tolere grandes concentraciones de ácido láctico, lo entrenamos para que produzca menos? Es bastante interesante esa pregunta. Entonces Pavel en su libro, obviamente no lo vamos a ver completo acá, compra el libro de Pavel, a mi libro también. En el libro básicamente describe todas las vías para conseguir ATP. ATP es como la especie de gasolina que vos vas a usar para que las células funcionen, para que todo el cuerpo funcione, y en este caso nuestro para producir movimiento, ¿sí? ATP es adenosín trifosfato, es una adenosina con 3 fosfatos, básicamente, y no nos vamos a extender más que eso. Y empieza a situar todas las vías energéticas que seguro ya las conoces, y si no deben haber 7.000 trillones de videos de libros que te lo van a explicar. La fosfocreatina es una de las primeras vías. O sea, la primera que vas a usar es el ATP que tenés poquito disponible. O sea, estos fosfatos se enlazan a la adenosina esta,
Y esos enlaces tienen mucha energía. Cuando vos los rompes, conseguís esa energía, ¿sí? La fosfocreatina, justamente, es una de las vías que le van a dar uno de sus fosfatos, porque la fosfocreatina es una creatina con un fosfato. Entonces, ¿qué dice? Che, al fosfato que acabas de romper para obtener energía, que eran 3 y quedaron 2, le voy a dar 1 para poder seguir generando esta energía, ¿sí? Esa es la vía energética de la fosfocreatina, que todos la conocemos. Y él le da mucha importancia a la vía de la mioquinasa, que sería como una vía poco mencionada. Por eso él dice sería como el D'Artagnan de los tres mosqueteros, ¿sí? Che, los tres mosqueteros, pero el libro se trata de los tres mosqueteros y D'Artagnan, ¿por qué no lo mencionan? Este vía de la mioquinasa vendrá a ser como el D'Artagnan de las vías energéticas, que sucede a partir de los 10 a 20 segundos. Es una vía de emergencia, lo llama él, porque logra quitar un fosfato de por ahí a otro ADP que quedó, ¿sí? Y con eso a seguir obteniendo energía. Él dice, en base a muchos estudios, que esto dispararía el crecimiento mitocondrial, que es un montonazo. Crecimiento mitocondrial, tener más mitocondrias para seguir generando energía. Bien, él trata de evitar la vía glucolítica, que sería la vía que vendría después de los 20-30 segundos, por todos los productos de desintegración y la bajada en la velocidad final que vas a tener, ¿sí? La propuesta que hace, que es la que venimos viendo, pero ahora nos metimos en toda la mente de Pavel para explicar ese ejercicio tan sencillo que estuvimos viendo, es una propuesta de 15 segundos de trabajo, más o menos 5 segundos, o sea, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, justamente para no meterte en la vía glucolítica, para generar un estímulo mitocondrial. El número de repeticiones que te va a quedar más o menos con los ejercicios que vamos a elegir, que él eligió en verdad, para en ese rango de tiempo van a ser unas 10 repeticiones, que van a tener un colateral justamente con la hipertrofia por la cantidad de repeticiones. Esta es una pregunta que surgió muchísimo en base al primer video, que era, ¿qué otros ejercicios puedo usar? Bueno, básicamente ejercicios que permitan la máxima expresión de la potencia, que van a ser aquellos balísticos, aquellos que tengan un largo rango de movimiento, que te permitan obtener mayor distancia por aceleración. Y los preferidos van a ser el snatch, el swing, que además el snatch y el swing te van a permitir los excéntricos acelerados. ¿Qué significa el excéntrico acelerado? La fase excéntrica del movimiento, en el swing y el snatch, que es cuando bajás, te van a permitir acelerarlos, ¿sí? Y eso también va a tener otros beneficios de hipertrofia, de 15.000 cosas que exceden este video. El push press, por ser un balístico, las lagartijas, los fondos en paralela, cualquier tipo de jalón o de tracción explosiva. ¿Vas a encontrar más ejercicios? Sí, vas a encontrar más ejercicios que más o menos respeten esto, en el que vos, por ejemplo, en un sprint, menos de 6 segundos, no más de 6 segundos en un sprint, en el que siempre estés trabajando la aceleración, siempre hay un cambio de velocidad. Cuando esto menguó, ya no estás entrenando en este escenario de búsqueda de potencia, ¿sí? Esos son los ejercicios, vas a encontrar muchos más. Estos son los que yo encontré, o los que leí en el libro de Pavel, o los que probé. Y acá tenemos, bueno, no lean el título, dice cómo mejorar tu press, claramente quedó de un PowerPoint que no tenía nada que ver. Lo digo porque alguno se va a dar cuenta. Acá tenemos de nuevo los modelos. Podés mezclar modelos entre sí. Por ejemplo, yo estuve haciendo series de 5 lagartijas, 5, 5, 5 en 2 minutos. Cada 5 en 30 segundos. Descanso un minuto y después meto de a 10 swing. O sea, combino el 5 con el 10 en 2 ejercicios diferentes. Las lagartijas y el swing. El shark también puede andar muy bien con kettlebell, el push press puede andar muy bien. Pueden elegir, les vuelvo a repetir, cualquier ejercicio que sea amplio y que te permita trabajar a la máxima aceleración posible. Ese sería el foco cuando estás buscando otro tipo de ejercicios. Igualmente, un swing con una lagartija en un concepto minimalista va recontra bien. Va pero súper bien un swing con una lagartija. Tenés una dominancia de cadera y tenés un empuje. ¿Qué más querés? No, yo quiero todos los patrones. Bueno, ya no sos tan minimalista, che. Bien, y acá les dejo la propuesta. ¿Cómo podés seguir mejorando esto? Comprá el libro de Pavel, ¿sí? No, pero el tipo ese ya tiene un montonazo de guita. Está bien, todos tus pensamientos que tengas está bien y van a ser justificables. El tipo está en Estados Unidos, tiene un montonazo de plata.
que yo no compre el libro y que lo consiga trucho no le va a cambiar la vida. Está bien lo que estás diciendo. Yo entiendo lo que vos estás diciendo. Si estás en una escuela en la isla Martín García y no tenés un peso, probablemente tengas que conseguir el PDF. Probablemente ni siquiera tengas acceso a Amazon para conseguirlo. Y yo entiendo que va a estar bien y va a estar justificable. Pero si lo tenés, compralo. Yo el libro lo tengo acá. ¿Sí? ¿Querés que te lo muestre? ¿Querés que te lo muestre? Sí, te lo muestro. Acá tengo el libro, ¿ok? Vos hacés lo que quieras, tampoco es que tenés que ser como yo. Yo simplemente te digo que lo estás ayudando de alguna manera, ¿sí? Por más que el tipo, no sé, sea multimillonario, por ahí no lo es, ¿sí? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea si es no lo es, pero estás apoyando su trabajo también. Cuando digo esto, obviamente lo estoy diciendo también para que apoyes mi trabajo. Si llegaste, ya son como 15 minutos de video porque era el video largo, seguro vas a estar escuchando esto y vas a terminar de escuchar esto para ver a dónde quiero llegar. A donde quiero llegar es a la anécdota del ponche. El ponche es ahí una fiesta, vamos a armar un gran ponche. En Argentina igual ponche, ¿no? ¿Qué corno significará eso? Vamos a armar un gran ponche, todos traigan un poquito, un vasito de alcohol, lo tiramos todos ahí, una frutita y armamos el ponche. Cada uno piensa, no voy a llevar porque todo el mundo va a llevar. Pasa que si todo el mundo piensa, no voy a llevar porque todo el mundo va a llevar, después no lleva a nadie, ¿se entienden? Y el ponche queda vacío. Yo no creo que a Pavel se le vacíe el ponche, está, pero es un buen trabajo para vos, es un buen trabajo para tu cabeza, es un buen trabajo para tu espíritu, pensar de esa manera. Ese es el aporte, ponele like negativo, me importa un comino lo que hagas. ¿Tá? Yo sé lo que yo hago, vos fijate lo que vos haces, ese es el consejo que te estoy dando, ¿sí? Bien, y otra, ya que estamos, acá tiene mi Patreon, ¿sí? Espero que lo visiten, el Patreon Jerónimo Milo, es patreon.com Jerónimo Milo, bueno, ahí les pongo la dirección, y tiene el mismo concepto. Y el Patreon es una manera de darme una mano para que yo siga haciendo estos videos. Y además en el Patreon podés acceder a un montonazo de material inédito que no pongo en las redes, que no pongo en ningún lado. Bien, ese fue el video, el último video de Pavel del libro, a no ser que me pidan a lo loco que haga más videos sobre estos libros de Pavel, que los podemos hacer tranquilamente. Muchas gracias, practiquen The Quick and the Dead. Tienen ahí para elegir si quieren ser rápidos o si quieren estar muertos, según Pavel. Muchísimas gracias, continúen en el canal y todas esas cosas. Chao.